Provea alertó que deportaciones de Trump ponen en riesgo la vida de cientos de venezolanos. Epa mis llaves, saludos, feliz domingo. Seguimos al mediodía, casi mediodía del domingo, revisando noticias y revisando información. Yo recuerdo, y aquí es donde uno tiene que hacer reflexiones, ¿no? En Venezuela llegamos a un punto donde el manejo informativo fue tal que todo lo que proponía el gobierno era malo y todo lo que decía la oposición era buena. Y lo digo como opositor que soy, que he sido y que soy. Y ojo, mi postura de oposición hoy en día no obedece a un voto castigo en contra del gobierno. No. ¿Saben en este momento por qué sigo siendo opositor? Porque considero que el país necesita gente crítica del lado de la oposición para poder reconstruirla. Creo que mis aportes son mucho más importantes, mucho más relevantes para el país, estando desde la oposición y ayudando a construir una posición veraz. Muchos de mis amigos con los cuales he compartido, me han visto en fotos, están iniciando carreras políticas o algunos están continuando sus carreras políticas. Yo lo quiero hacer desde la trinchera de la comunicación, de la información. Yo quiero seguir informando y voy a iniciar proyectos para tratar de llevar mi contenido nuevamente a la radio, ahora con otro discurso, porque ya no tengo que estar trabajando el discurso migratorio, que fue lo que me originó mi programa Cultores de Venezuela, sino ahora para orientar desde el punto de vista político, porque yo soy un opositor del gobierno porque no voto por el gobierno. Pero cuidado, en estos días me preguntaba Sonsiré, una amiga muy querida, Manuel, pero ¿por qué opones al gobierno si hay tantas cosas que han estado haciendo recientemente que te hacen sentirte cómodo? Yo les dije, incluso yo pudiera decirte que soy promadurista, pero ¿saben qué? Creo que mi aporte en este momento es mucho más necesario para ambos lados, tanto para el lado del gobierno como para el lado de la oposición, al ser un crítico razonable, no un crítico sádico, no un crítico obtuso. Entonces, ¿qué necesitamos? El gobierno está armado, el gobierno no me necesita, la oposición sí me necesita. Y yo voy a ser un crítico de la oposición con el fin de construirla. No le lavo ni la cara al régimen, ni tampoco le voy a lavar la cara al liderazgo de la oposición que no funciona. Esta reflexión se las comparto porque hace unos meses veíamos, hace un tiempo atrás, entre una de esas tantas propuestas que hizo el gobierno, las críticas de la oposición, y tenía que ver con el control de las ONG. ¿Ok? O la auditoría, no el control, la auditoría de las ONG. Viendo el desastre gigantesco mundial que está sucediendo con USAID y viendo esto de Provea, que tiene tantos años, por cierto, que Provea no se vaya a decir que en Venezuela es este gobierno y tal, porque yo veía notas de Provea que tiene más de 35, 40 años de fundada, de la Cuarta República, y decía la misma huevonada. Entonces, parecieran ONG que para mantener su financiamiento siguen una línea de discurso que en estos momentos, en el mundo, esa línea de discurso no es la correcta, porque hay que reconstruir, y yo no veo ellos que aporten absolutamente nada. Ellos lo que hacen es manejar información, manejar data y cobrar, y ya esto debe pararse. Lo que ha sacado la USAID a nivel mundial es impresionante. Que haya venido un político desprestigiado como Juan Guaidó a presionar a la USAID para que no le entregue fondos a la ONU, porque según ellos la ONU es prochavista y esos recursos de las ONG chavistas o de la ONU que son prochavistas iban a ser utilizados a favor de Maduro para que se los dieran a ellos, para que el 98% de esos recursos fueran robados.
por Dios. Y además ya hemos visto las posturas de muchas ONG que son realmente indignantes. Esta es una de ellas, porque tú no me vas a decir, Provea, que el hecho de que estos venezolanos regresen a Venezuela pone en riesgo su vida. Eso es una cochinada. Y decir que los crecientes abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro hicieron que hubiera una emergencia. Fíjate que ya le cambian el nombre de crisis, posiblemente porque me escucharon cuando les dije crisis humanitaria está bien definido en la ONU y no existe en las características de lo que sucede en Venezuela que sean similares a ese término de crisis humanitaria. Entonces ahora lo cambiaron por emergencia humanitaria. Lo que no dices, porque deberías luchar entonces en favor a eso, Provea, es que esta crisis la originó unas sanciones. Yo no he visto ustedes hablar con relación a las sanciones. Y cuando dice, es de los que promueven ese término, Venezuela se arregló, algo que aquí en Venezuela nadie lo dice. Lo dicen son los venezolanos que estaban afuera resentidos. Y dices que en Venezuela los salarios y las pensiones continúan congelados en menos de $4. Esta vaina es mentira. Esto es absolutamente falso. Los indicadores de pobreza de ingreso o multidimensional son los más elevados de la región. El acceso a los servicios públicos como el agua y la electricidad, gas doméstico, aseo público, siguen resultando precarios. Eso no es verdad. Que existen problemas todavía importantes por resolver, es cierto, pero también es verdad que, por ejemplo, nosotros hicimos críticas bastante fuertes al instrumento que utilizaba en COVID. A ese nivel hemos llegado nosotros de investigación, cuando en COVID decía que en Venezuela la pobreza alcanzaba un 95%, y evaluamos el mecanismo, el modelo que ellos utilizan, la herramienta que ellos utilizan para hacer su encuesta, y por supuesto, en un país con problemas de servicios como los que tenemos, si tú le preguntas a alguien en Prados del Este si tienen continuidad en el servicio de agua o de luz, posiblemente te digan que no. Entonces ya esa gente de Prados del Este eran consideradas como que estaban en la pobreza. El mecanismo no está adecuado a la realidad venezolana ni tampoco a la realidad latinoamericana siquiera. Provea también recuerda que no son 7 millones los venezolanos que están afuera, porque se han regresado, a mi juicio, y con los números que yo manejo, 3 millones, ni siquiera Maduro tiene la información real, porque no son 1.200.000. 1.200.000 se regresaron hace años, van por más de 3 millones de venezolanos. Así que estoy de acuerdo en que el gobierno, como lo va a hacer también los Estados Unidos, y están comenzando otros países también a conversar o a hablar al respecto, se haga algún tipo de auditoría, de gestión, de control y de financiamiento de estas ONG, porque lo que se han convertido es en una máquina de cobrar dinero y crear información para poder seguir teniendo esos promotores detrás de ellos. Promotores, por cierto, que tienen sus intereses políticos. Los que son del grupo de derecha, los que son del grupo de izquierda, lo harán o informarán de acuerdo a lo que le da la gana. Y eso tiene que terminar. Ya el mundo y Venezuela dentro del mundo necesita tener información veraz y sana. Y cuidado, nadie está diciendo que hay una dictadura de la información, pero no puede ser que entonces en el mundo nos midamos por una información que dan ONG, que lo que están dependiendo de quién les paga por hacerlo. En conclusión, estoy de acuerdo que el gobierno venezolano ponga normas y pautas con relación a las ONG. Señores, hay que poner orden en Venezuela. Y lamentablemente quien tiene que poner orden en Venezuela es el gobierno. Ojalá que el gobierno tenga la madurez suficiente para hacerlo de forma democrática, que demuestre su talante democrático en este sentido. Pero también tenemos que quitarnos esta dictadura de oposición y esta dictadura de las conveniencias internacionales que pagan este tipo de ONG para que además pongan los números que les den su gana y hagan sus discursos como les dé su gana.